Buenas noches. Soy la licenciada en Educación Secundaria, Sara Isela Paz García. Soy estudiante en la maestría en Educación en la Universidad de IEXPRO. Vamos a hacer un análisis del artículo de la revista Barbecho del maestro Ignacio Rivas acerca de lo que es la política educativa y prácticas pedagógicas en España en los años de 1990. Vamos a comenzar con tenemos a dos invitadas esta noche, las dos licenciadas en la maestría en educación, la licenciada en educación primaria, Connie Almeida Hernández. Buenas noches, Connie. Y la licenciada en Lenguas y Literatura Hispanoamericana, Naomi Villanueva. Buenas noches. Buenas noches, compañeras. Esta noche vamos a estar analizando el artículo del maestro Rivas acerca de la educación, de la reforma educativa que se dio en España en 1990. Comenzaremos con usted, licenciada Almeida. Mi primer pregunta para usted es, en este artículo, ¿por qué la política educativa se considera como un problema de toma de decisiones? Porque esta se mira desde la comprensión de los procesos estructurales, de los conflictos institucionales y desde la acción e ideología de los diferentes conjuntos colectivos que participan de la sociedad desde intereses y acciones distintas. En cuanto a mi punto de vista sobre esta pregunta, mientras existan conflictos institucionales y diferentes intereses y acciones, en cuanto a cada una de las personas que integran estos grupos para una mejora de la política educativa, sí se va a presentar problema para una toma de decisión. Entonces, vaya, debería de haber primero que aquellos conflictos institucionales que existan se debe de un resultado favorable, o sea, se eliminen estos conflictos, se busquen estrategias para eliminarlos y así poder llegar a buenas tomas de decisiones y que realmente se enfoque a lo que es el desarrollo educativo, los logros educativos que se esperan y se tomen decisiones, estrategias que nos den buenos resultados y que realmente no se desvíe para otros fines, o sea, que el interés sea para y no para fines de interés propio de cada una de los individuos que integramos la educación. Muchas gracias, licenciada Almeida. Déjeme darle ahora una pregunta para usted, licenciada Villanueva. En este caso, hablando del artículo del maestro Rivas, ¿a qué se deben las decisiones políticas realizadas en España? ¿Me equivoqué? Perdón, me equivoqué. Perdón, me estoy adelantando a esta sección. Pero la pregunta era, ¿qué han regido los marcos institucionales en este artículo? Sí, claro. Bueno, según el artículo del maestro Rivas, nos menciona que estos mismos han regido a las prácticas educativas. Y en el mismo artículo se nos menciona que esto afecta a la educación desde que se limita a la educación en comunidades rurales y se centraliza la educación en las comunidades urbanas, ¿no? En las localidades urbanas, dejando así la marginación a la educación rural. Y creo que en este caso podría mencionar el ejemplo mismo que he vivido, ¿no? Durante mi educación, que me ha tocado vivir ambas perspectivas, por llamarlas así, estudiando en una escuela de localidad rural y otra vez en una escuela de localidad urbana. Mientras que desde mi perspectiva creo que las diferencias son grandes porque el acceso a diferentes
necesidades básicas de la educación, porque hoy en día, por ejemplo, tener el acceso a internet, artículos, bibliotecas, material didáctico, que se nos permite en una escuela de localidad urbana, y desgraciadamente en una escuela de educación rural, las limitaciones, ¿no? La marginación que se vive en ella, las limitantes que son, desgraciadamente, consecuencia de este mismo, y que a las que el mismo docente que ejerce en una localidad rural se tiene que enfrentar día a día, ¿no? Va tratando de adaptarse a las necesidades y a las pocas opciones que tiene para realizar un muy buen trabajo. Muchas gracias, licenciada Villanueva. Vamos a hacer entonces, permítame hacerles otras preguntas. Empezaré de nuevo una vez con usted, licenciada Almeida. ¿Cuáles son las 3 grandes tradiciones desde las cuales se analiza la política educativa en España y a qué se refiere cada una de ellas? Estas 3 grandes tradiciones son lo que es el racionalismo, la modernidad y el liberalismo. En cuanto al racionalismo, supone la culminación de una larga tradición filosófica, la cual plantea la razón, la verdad científica como única forma de conocimiento verdadero. Y en cuanto a la modernidad, esta supone un paso más al desarrollo de la ideología racionalista. En cuanto a lo que es el liberalismo, esta permite que se estructuren las nuevas relaciones sociales y económicas. Si nosotros nos enfocamos a la política educativa, realmente aquí, estas 3 grandes tradiciones que existen, realmente nos lleva un enfoque al análisis de la política educativa, porque esta más que nada se enfoca a lo económico, a darle un realce. De hecho, el racionalismo se apoya en proyectos económicos, sociales, y la modernidad en otros tipos de proyectos. Y en cuanto al liberalismo, igual, proyectos económicos o políticos, y no realmente a proyectos que vayan a una mejora de la educación. Y entonces ahí no se le está dando el enfoque que realmente debería de darse, porque se supone que si estamos hablando de política educativa no vamos a enfocar en ello y buscar lo que es realmente proyectos que vayan enfocado a esta. Y aquí se le da un desvío porque no, se enfoca más a lo económico y a lo político, y más que a lo político, a la economía mundial. Y entonces se va perdiendo el interés a lo que es la educación en sí. Por eso podemos ver el gran rezago que se ha vivido, hablando históricamente, que los mismos personas que integran estos intereses, por desviar el interés a otras cosas hasta propias, van limitando y por lo tanto no hay un avance como quisiéramos, como lo dice ahí el análisis del maestro Rivas, que para España fueron 20 años para poder ver un pequeño avance. Muchas gracias, licenciada Almeida. Permítame, en base a esto que nos acaba de comentar la licenciada Almeida, licenciada Villanueva, déjeme hacerle la siguiente pregunta. ¿De qué forma las nuevas prácticas pedagógicas afectaron al profesorado y a la familia? ¿Y cuál es su opinión sobre ello? Bueno, pues de acuerdo al artículo del maestro Rivas, nos menciona que la legislación daría autonomía a los docentes, ¿no? Y desgraciadamente terminó siendo todo lo contrario, pues se limitaron las participaciones no solamente de los docentes, sino también de la familia. Y hay que recordar que esto es la base de la estructura de la educación, ¿no? Ahora mismo en educación vemos que el conjunto de estas dos, ¿no? La armonía de ambas brinda mejores resultados, porque está más bien que sabido que la primera escuela para cualquier niño es la casa, ¿no? La segunda ya tenemos la estructura de la escuela. Es de esperarse que el conjunto de estas otorgue mejores resultados en el desempeño no solamente académico, sino también social y demás de los niños educados dentro de las instituciones.
Muchas gracias, licenciada Villanueva. Entonces, continuando con estas observaciones acerca de este artículo, y son reflexiones. Licenciada Almeida, déjeme le pregunto, de acuerdo con el análisis que se plantea, ¿a qué se refiere cuando se habla del pensamiento pedagógico en España? Hablando históricamente, aquí en el análisis del maestro Rivas, nos hace ver que al hablar del pensamiento pedagógico es la aparición de pensadores y científicos, que estos separan paulatinamente, supuestamente separan paulatinamente lo que es el control religioso, para que ellos tengan una mayor perspectiva hacia el mundo, hacia la sociedad, hacia las necesidades que hay en pero realmente estos descienden de la burocracia. Por lo tanto, no se enfocan a lo que es la educación en sí, o sea, a las necesidades que la sociedad en sí necesita, sino van más allá a un interés propio. ¿Por qué? Porque estos pensadores se enfocan, como lo dije anteriormente, a lo económico, a lo mercantil. Entonces, dejan a un lado lo que es la política educativa. Y ahí es donde limita el avance de esta misma. Muchas gracias, licenciada Almeida. Licenciada Villanueva, tiene usted 2 minutos para poder contestarnos a la siguiente pregunta. ¿De qué forma han afectado las decisiones políticas que nos acaba de mencionar la licenciada Almeida, internacionales, en la educación en España? Pues, según nos menciona también el maestro Rivas, no podemos percatar que debido a esta maxificación de la importancia del enfoque económico, ¿verdad? Como bien nos mencionaba mi compañera, la licenciada Almeida, desgraciadamente se educaba a los jóvenes con el fin de generar adultos productivos en un sistema educativo, olvidando así las necesidades básicas, ¿no? Y todo esto debido a las exigencias que tenían ellos con la Unión Europea, más allá de las necesidades de España como tal. Trataban de cubrir estas necesidades externas, por llamarlas así, antes que las internas, incluidas en el país. Y de manera personal podría aportar, por ejemplo, la metodología, ¿no? Que fue aplicada, por ejemplo, para nosotros, los millennials, vividos en el país, en nuestro país, en México, en el que el constructivismo vivido en educación nos preparaba para hacer igualmente, dar resultados favorables en el campo laboral, limitando así nuestras necesidades, ¿no? Fuimos educados para trabajar, pero desgraciadamente no fuimos educados para reflexionar. Creo que en esa entraría bastante de los resultados poco favorables que tenemos, ¿no? Creo que me puedo incluir a bastantes de mis compañeros que desgraciadamente somos poco reflexivos, pero estamos preparados para desempeñarnos en un campo laboral que también es bastante deficiente en el país, desgraciadamente. Y aquí podemos, sin estar tan lejos, ver los resultados poco favorables de esto mismo. Muchas gracias, licenciada Villanueva. Entonces, quisiera pedirles ahora su conclusión acerca de este artículo hecho por el maestro Rivas, en cuanto él reflexiona analizando la reforma educativa en España. Ahora me encantaría escuchar su conclusión al respecto. Empezaremos con la licenciada Almeida. Licenciada Almeida, ¿podría compartir con nosotros? Tiene usted 2 minutos para compartir con nosotros su conclusión sobre este artículo. Ok, en cuanto al análisis que hace aquí el maestro Rivas, yo estoy de acuerdo a las conclusiones que él llega. ¿Por qué? Porque la política educativa en sí abarca muchos aspectos y debería de ver un enfoque realmente para ella. Pero lamentablemente no es así. Y por lo tanto, como hay intereses por medio, de ciertas, o sea, individualista, ¿no? Debido a eso,
ya ahí ya no hay un interés enfocado a la educación. Por lo tanto, ahí es donde ya empieza una limitante. Vaya, las personas encargadas de esta parte, no lo están haciendo conforme al enfoque de esta, sino a un interés propio, por lo cual hasta hacen a un lado lo que es la participación del docente, la participación de los padres de familia, hasta la propia participación de los alumnos. Y es muy importante tomarlos en cuenta. O sea, hay fundamentos donde dice que sí se debe de tomar en cuenta la participación del docente, pero realmente no se está viendo la participación de este. Y aparte, no se le está dando la importancia de capacitarlo, porque si los docentes se capacitan día a día, tienen un mayor conocimiento y por lo tanto van a tener mayores aportaciones hacia sus alumnos. Y estos a su vez tendrán mejores aprendizajes y se va a ver unos resultados positivos en cuanto a la educación. Y ahí Rivas nos enfoca a lo que es España, que duró 20 años para poder ver un pequeño avance, pero enfocándonos, si yo me enfoco aquí en México, en mi comunidad, sí hay un tremendo rezago y y es donde debemos de analizar que debemos de dejar aparte todo eso, de ser egoísta de cierta manera y enfocarnos realmente en las necesidades que hay en cuanto a las instituciones educativas. Esa es mi conclusión. Gracias. Mil gracias, licenciada Almeida. Licenciada Villanueva, me encantaría escuchar su conclusión acerca de este artículo y le quedan 2 minutos. Muchas gracias. Pues creo que puedo concluir en base al artículo leído del maestro Rivas, que me encuentro completamente de acuerdo con sus opiniones, al igual que con la que mi compañera, la licenciada Almeida. Pues se ve claramente que se vea la educación, bueno, en España en ese tiempo como una segunda necesidad, si no es que me atrevo a decir hasta tercera, ¿no? Porque la prioridad sería la economía, desgraciadamente. Y es claro que estos mismos resultados de esta perspectiva tendrían resultados poco favorables para la sociedad. Y es que la educación debe tener la base en la estructura de la sociedad, pues esta rige la evolución de la misma sociedad, ¿no? Hace rato mencionaba que a nosotros los millennials, ¿no? Lo que somos el resultado de estas reformas y demás que se han vivido en los años en México. Y es claro que se debe de supervisar las necesidades como la economía y el ámbito cultural dentro de la educación, pero resultar en sí a la educación y a la sociedad, ¿no? Creo que me atrevo a decir a empoderar a los docentes y también a los padres de familia, que son la base estructural de la educación de los niños, que son el futuro. Como mencionaba también licenciada Almeida, dicen que España tardó 20 años en ver los resultados. La verdad sería bastante increíble pensar que si hacemos un cambio, por ejemplo, en nuestro país, estamos en los 20, decir en los 40, México tuviera realmente el cambio necesario, ¿no? Y como todo el mundo habla del cambio, pero la verdad es que el cambio solamente tendría resultados si nos vamos a las bases, y la base es la educación, y otra vez no solamente la educación en la escuela, ¿no? También la educación en casa. Creo que es más de esperarse que la educación sea quien salve. Muchas gracias, licenciada Villanueva. Pues bueno, creo que con esto vamos a concluir y permítanme darles las últimas conclusiones de acuerdo a lo que ustedes, compañeras, mencionaron. En base a lo que escuchamos de la reflexión del maestro Rivas en la educación en España en 1990, se dieron 20 años para poder ver cambios y podemos ver que se habló del modernismo, del liberalismo y del progresismo y que esto llevó a una triste realidad, que lo que vivimos por mucho tiempo se convirtió y evolucionó en lo que es el neoliberalismo que nosotros experimentamos en México por mucho tiempo. Y como ustedes mencionaron, compañeras, esto es un enfoque muy fuerte político a nivel mercantilista
y económico. Y vamos a darle más importancia a abastecer las necesidades internacionales y a los grupos urbanos, y se rezagó a nuestros grupos rurales, creando un nuevo problema en la educación. Y creo que estamos de acuerdo todas con la reflexión del maestro Rivas en este artículo, y podemos ver los resultados hoy en día en nuestro país. Sin embargo, tenemos la esperanza de que con la nueva escuela mexicana NEM, esto cambie y mejore para todo el futuro de nuestros estudiantes. Es un placer estar trabajando con ustedes, compañeras licenciadas, y terminamos por hoy nuestro webinar acerca del análisis del artículo del maestro Rivas. Gracias por su atención, gracias por su tiempo y nos despedimos. Que tengan buenas noches. Gracias, audiencia, gracias, doctores. Que tengan buenas noches.